Felicitaciones, Peli. Qué bien que nos hiciste caso. Detenerse a medio camino para mirar la distancia ya recorrida, reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros valores, es la mejor manera de vivir el resto de tu vida en conciencia y proyectarse. Con este mensaje de Beatriz Melin, ex enviada de cooperación francesa que estuviera hace un par de años aquí en Carlos Casares, queríamos dar inicio a esta presentación del libro El hijo de Cholo, un recorrido por 13 años de la vida política de Omar Peli Foglia, un libro que escribió Romina Grigioni. Nos acompañan la mamá de Peli, Celia Trejo de Foglia, la esposa, Sandra Mancuso, sus hijos, Luisina y Leandro, sus hermanos Miriam y Sergio, primos, tíos, sobrinos, demás familiares, amigos con los que ha compartido la vida cotidiana y la vida política, representantes de instituciones educativas, de entidades intermedias, público en general, gente que se ha acercado de otros distritos, en el caso del diputado Abel Buil, y demás amigos que ha ido cosechando a lo largo de estos años Omar Foglia. Por supuesto, la escritora del libro, Romina Grigioni, y también Anaí. Queremos señalar que esta presentación tiene un motivo muy particular, porque qué mejor que en un lugar donde la literatura, la enseñanza, que está próximo ya cumpliendo los 50 años, medio siglo de vida, esta institución como es el Centro Cultural y Biblioteca Popular José Ingeniero, de presentar un libro que cuenta vivencias, un libro que cuenta una parte de la historia de Omar. Queremos señalar que este libro no tiene una finalidad comercial. Si bien tiene un valor de 50 pesos los ejemplares que los pueden conseguir en el hall que van a estar vendiendo, tiene una finalidad de colaboración con dos instituciones de Carlos Casares. Una que se acerca a los más chicos, como es el merendero del Club Deportivo, que asiste a unos 200 chicos todos los días del año para no solamente sacarlos de la calle, sino brindarles una contención, volcarlos hacia el deporte. Y por otro lado, también a una institución que recoge de la calle los animales, como es la Asociación Protectora de Animales de Carlos Casares. Dos hechos puntuales, pero con una misma finalidad, ¿no? Tratar de colaborar, por un lado con los desprotegidos en cuanto a brindarle una ayuda a los más chiquitos, y por el otro lado los animales. Y también dar a conocer
a las instituciones educativas, a las bibliotecas de todo Carlos Casares del distrito, que se les va a acercar un ejemplar para que puedan tener el libro en sus bibliotecas y ser también un material de consulta para todos. Así que aquellas personas que en algún momento, cuando se retiren, quieren adquirir alguno de estos ejemplares, piensen que van a estar colaborando con dos instituciones importantes de Carlos Casares. El hijo del Cholo es un homenaje al hombre del interior, aquel que con su empeño y tenacidad logró hacer productivas sus tierras, hizo crecer pueblos, sobresilló la adversidad del clima en más de una oportunidad y luchó contra las desacertadas políticas para el sector. Alguien que mantiene la esperanza de que en la próxima cosecha el agua acompañe en su justa medida, que no baja los brazos y se esfuerza para que su descendencia se forme y tenga mayores posibilidades. El hijo de Cholo representa un homenaje de Omar Pelifoglia a su padre, de quien siente orgullo y admiración, a un hombre que vivió y trabajó para su familia, para hacer de sus hijos personas de bien, que hizo de su silencio sabios consejos. En principio, vamos a presentar quién va a ser la primera oradora de esta jornada. Ella es Anaí Foglia, profesora de Lengua y Literatura, recibida en el Instituto Joaquín González de Capital y licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad de La Matanza. Durante 25 años fue profesora de escuela secundaria y actualmente trabaja para la Universidad de La Matanza, dictando talleres de textos explicativos y argumentativos en la licenciatura. Anaí es prima de Omar Foglia y realizará una semblanza de quien fuera Cholo Foglia. El aplauso para Anaí. Buenas noches. Este prólogo fue escrito ya hace un tiempo, cuando todavía la ausencia de Cholo estaba muy fresca, así que sepan disculpar si esta idea por ahí se reitera en el texto. Y está encabezado por una frase de Miguel de Unamuno que creo que refleja perfectamente el tipo de persona que él era y lo que todos, los que lo conocimos, sentíamos por él. Dice: obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir. Carlos Casares es una ciudad tranquila, alegre, con gente dispuesta al saludo y a la charla, con una plaza hermosa que invita al paseo, al encuentro. Allí nacieron mi padre y sus hermanos, entre ellos mi padrino, Cholo. Vengo a Casares desde que tengo uso de razón. Sin embargo, nunca había visto el pueblo literalmente vacío, sumido en un profundo dolor, silencioso como aquel 10 de junio de 2010. ¿Qué hecho suscitó esa reacción masiva, espontánea, ese desgarro interno? Una iglesia llena, un pueblo vacío. Se nos había ido Cholo a todos, al vecino, a la rural, al club atlético, a los amigos y a la familia. Los Foglia tenemos la costumbre de reunirnos para Año Nuevo desde siempre. ¿Quién organizaba todo? Cholo. En silencio, respetuosamente, solucionaba las dificultades, limaba asperezas. Sabíamos que todo saldría bien porque se había encargado él. Hoy, aunque nos cueste, nos seguimos reuniendo para mantener los lazos que tejió de forma indestructible. ¿Y a quién recurríamos para un consejo? A Cholo. Confiábamos en él, le contábamos nuestras alegrías y nuestros problemas. Sin más títulos que su honradez y su enorme corazón, escuchaba sin prejuzgar, y para cada uno de nosotros tenía una palabra de aliento y una sonrisa franca. Nunca lo oí quejarse, ni en sus peores momentos. Lo toleraba todo, menos ver sufrir a quienes amaba. Era un hombre alegre y transmitía esa alegría que muchas veces plasmaba en el deporte. Disfrutaba de los partidos de fútbol de fin de año, de haber sido defensor en el equipo con el que salió campeón, su querido Club Atlético Carlos Casares. Cuando este festejó su centenario, sin duda recordó con admiración a quien tan orgulloso se sentía de pertenecer y defender sus colores. Su familia constituía su máximo tesoro. Era hermoso verlo tomado de la mano de su esposa, a pesar de los tantos años de casado que llevaban,
acompañar a sus hijos, admirarlos, contenerlos, sufrirlos, extrañarlos, cuidar amorosamente de sus nietos. Ser pariente de Cholo nos hacía sentir importantes. Era una nota de crédito ante cualquiera. Bien lo supo Umar en su gestión como intendente. Tener ese padre tan querido y respetado le allanó en ocasiones el difícil camino de la política, sin olvidar la responsabilidad que significaba ser su hijo. Con mi papá eran inseparables. El vamos Cholo cada vez que le asignaban una tarea en el campo es una frase ya famosa en la familia. Y ahí iban los dos hijos menores de los 6 hermanos que en su momento fueron. Siempre juntos, no hubo kilómetros que pudieran separarlos, aunque en la juventud uno estuviese en el campo y otro en la ciudad siguiendo su vocación. Hasta que el vamos Cholo cambió de significado. Cholo a Buenos Aires a tratarse, a operarse en un enero tórrido, juntos como siempre, a pesar del calor, de los años y del dolor. Cholo sin una queja para no ahondar el dolor de los demás. El médico, su hermano, al lado, firme como siempre. Los dos unidos por una mutua admiración más allá del amor fraterno. Quizás en esos instantes finales volvieron los recuerdos de la infancia en el campo, la familia, la escuela, los caballos, la adolescencia, el club, los bailes, su querida Celia, calma y dulce, su mimada Miri, quien jamás podrá entender la vida sin su padre, Sergio, su hijo tan lejano en kilómetros y tan cercano en el corazón, el hermano médico, el hijo que no lo fue, pero que canalizó su vocación de servicio, sus ganas de ayudar desde otra profesión. Este es Omar, que no puede olvidar la sonrisa orgullosa de su padre viéndolo luchar por sus ideales. No sé si hubo muchas palabras entre ellos, pero sí una admiración compartida y silenciosa, apretones de manos, miradas, un tácito acuerdo de no traicionar la honorabilidad y el respeto heredados, un tomar la posta y continuar el legado. No podía ser de otra manera siendo el hijo de Cholo, no debía ser de otra manera. Por eso, aunque sigo viniendo a Casares desde mi infancia, nunca vi y sé que nunca veré el pueblo como aquel 10 de junio. Nos embargaba un sentimiento de orfandad, aunque en realidad no era así. Desde ese día teníamos un ángel protector, Pedro Ángel Foglia, nuestro inolvidable Cholo. Y vamos a, bueno, como le toca, ¿no? Una parte media difícil después de este inicio, a Romina Grigioni, que nació en La Plata un 21 de diciembre, es casada, tiene 2 hijos, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, desempeñó tareas en la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación en el periodo 97-2002, es asesora de concejales y legisladores provinciales desde el año 1999, consultora. Ha realizado colaboraciones periodísticas para medios gráficos como Tiempo Agropecuario, Tiempo Agroempresario, Agencia Nova e Impulso Baires, entre otras. Actualmente es vicepresidente del Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata y realiza las relaciones institucionales y prensa de diferentes instituciones privadas. Ella es la autora del libro. El aplauso para recibir. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá en esta biblioteca junto a todos ustedes. En mi caso particular voy a comentarles cómo se gestó este libro, El hijo de Cholo, y algunos datos más. Por el año 2011, conversando con el senador Omar Foglia en su despacho, me manifestó la importancia de dejar testimonio o documento que referencie las acciones y políticas que desarrollan los gobernantes en sus gestiones. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque tiene que ver con la historia de cada lugar, de cada ciudad, tiene que ver con la historia de cada uno de los habitantes, y porque nos permite tener un registro de lo emprendido, repetir aquellas acciones que resultaron exitosas y corregir las que fueron inadecuadas,
Por eso es importante tener un registro de lo que se hizo. Siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de personas y de circunstancias, porque son las circunstancias las que llevan a las personas a tomar las decisiones de gobierno. Confieso que bueno, la propuesta de Omar me resultó interesante y bueno, estuvo un tiempo dando vueltas en mi cabeza hasta que pudimos concretar esto de realizar el libro. Para ese entonces era solo un raconto de lo realizado en los años de la gestión de Omar. Nuestros diálogos fueron por demás de interesantes y se fue abriendo el espectro. Hablamos de lo realizado, de los proyectos, de lo que quedó pendiente, de las circunstancias y del hombre que llevaba a cabo esa gestión. El hijo de Cholo, bien lo decía el presentador, relata la vida política de Omar, su llegada a la intendencia de Casares en una de las peores crisis política, económica, social e hídrica que vivió el partido. Este libro es fruto de las conversaciones que mantuve con Omar durante el año 2011 y 2012 en su despacho, y para la realización del mismo utilicé una valiosa fuente de información que son los diarios. Entre el año 2002 y 2012, fundamentalmente los periódicos El Oeste y Nueva Imagen. Esta importante documentación la pude obtener gracias a una valiosa, colaboración de Sandra, que había armado en 9 biblioratos los recortes periodísticos entre el 2002 y el 2012, muy prolijamente todo, así que muy agradecida. Y bueno, les voy a transmitir una sensación que atravesé el 2 de abril de este año. Yo soy de la ciudad de La Plata y fui una de las afectadas por la inundación. Tuvimos 1,60 m dentro de nuestra casa, de una sola planta, y yo pensaba que se estaban mojando y llenando de barro los 9 biblioratos con los recortes de Omar, que para Omar, Sandra y para mí, porque estaban en mi poder, eran de mucha importancia, porque estaba la historia política de estos 13 años que estamos referenciando. Intentamos subir todo, la computadora, lo más alto que podíamos, pero bueno, solo 2 lograron salvarse del barro y del agua. ¿Qué les voy a contar a ustedes lo que vivimos ese día? Porque bueno, ustedes han padecido inundaciones los primeros años del año 2000 y años atrás, sensaciones de angustia, de desesperación, el estar ahí con la familia solos, alejados de todo, y bueno, y en el medio tenía esta situación de los libros de Omar. Pero bueno, también tuvo su aspecto positivo, que permitió que toda mi familia se enterase de que yo estaba escribiendo el libro, porque los folios de Omar Foglia daban vueltas por todo el jardín de mi casa, secándose al sol, con ropa, con muebles, con los colchones que no sabíamos qué hacer, y bueno, fue la excusa para que mi mamá, mis hermanas, mis amigos sepan de esto. Quiero contar que cuando eran la mañana temprano y seguíamos arriba del techo de mi casa, me mandó un mensajito Viviana Cardoso para ver si yo estaba bien. Cuando le conté cuál era nuestra situación, enseguida nos escribió Omar, también planteando su solidaridad. Así que bueno, una vez más, gracias, porque yo sé que en el caso de Omar, él padeció inundaciones y bueno, y lo planteamos en el libro, así que gracias. Y bueno, así se fue dilatando el libro. En un primer momento nosotros pensábamos presentarlo en abril y mayo, pero esta situación hizo que yo no pudiera continuar con el material, con las correcciones. Después vinieron las PASO, ahora viene octubre y bueno, siempre estamos en campaña, así que en algún momento había que hacer esta presentación. El hijo de Cholo aborda varios aspectos de la vida de Peli, su decisión de dedicarse a la política, de trabajar por y para la comunidad, su gusto por la lectura y la búsqueda de formación continua, sus convicciones, su llegada a la intendencia. De un día para el otro pasó de ser senadora a intendente, de concejal a intendente, en una ciudad inundada y que contaba casi con más deuda que presupuesto, desempeñando el mejor cargo político por la proximidad que da con la gente, la necesidad de implementar ideas nuevas y poder concretarlas, las decisiones que marcaron su gestión, el contexto y lo que quedó pendiente. Es un recorrido por 13 años de su vida en la política. Escribir El hijo del Cholo fue una experiencia única, un aprendizaje.
Conocí al hombre político y sus valores. Realicé un análisis político acerca de sus posibles acciones en cada uno de los escenarios. Para Omar, la política es una pasión, es pensar y trabajar para el otro, es mantener firmes las convicciones más allá de cualquier contingencia, y eso lo hace respetable. La política no debería entenderse de otra manera. Un dato que quiero comentar es que ustedes a Omar lo llaman Peli, y que este sobrenombre que le puso un compañero de la escuela secundaria, no sé si todos sabían, Walter Calabria, porque cada vez que pasaba a dar lección se ponía la mano en la pera, entonces quedó Peli por pelícano, y así fue apodado por sus compañeros de la facultad, por los del fútbol, los del padre, los colaboradores, los vecinos, los adherentes y hasta sus pares en la política. El que le llamen Peli demuestra una cercanía, demuestra una familiaridad, y eso es lindo. Omar ya lo conocen, es un hombre sencillo, de pocas palabras, reflexivo, aficionado a la lectura y que disfruta elaborando sus propios discursos, que hizo del bajo perfil un culto. La figura paterna ocupa un lugar muy destacado en su vida, por la que siente respeto y admiración, constituye una guía, un referente en su forma de vivir y de manejarse. Sin embargo, a lo largo de su vida rompió varios moldes, aún sin saberlo, porque no tiene pasta de rebelde. Por eso el dolor, la angustia, la sensación de vacío que sintió en el estómago cuando dejó la carrera universitaria para dedicarse a la política, su verdadera vocación. Porque la política no es una profesión, es una vocación de servicio. Y solamente quienes entienden lo que significa dar, brindar y servir a los demás son los que logran hacer de ella una pasión. De familia conservadora, de vínculos no distantes pero de mucho respeto, produjo una ruptura en la relación con su padre al abandonar el sueño de ver a su hijo convertido en médico. Sintió que lo decepcionó y causó angustia en su madre, porque ella sabía del dolor, la tristeza que experimentaba su hijo al no poder cumplir con el deseo de su padre. Sin embargo, continuó rompiendo moldes. Fue el intendente más joven en la historia de Carlos Casares, gracias a su capacidad de gestión demostrada, ya que de otra forma seguramente no lo habrían votado. Es más, no hubiera podido ser candidato de la Unión Cívica Radical porque el partido para ese entonces era bastante tradicional. Abrió el sistema político, convocó a todos los sectores de la comunidad, instaló palabras que la sociedad no estaba acostumbrada a escuchar, como consenso y diálogo. Habló de participación, de un plan estratégico que involucraba a todos los habitantes, de la necesidad de una reforma política y de un ajuste. La política es su vida, aunque a veces no es políticamente correcto pensar y menos decir eso. El político tiene que buscar consensos, pero también debe dejar en claro que es quien posee el poder, que sabe ejercer influencia y autoridad, en tanto lo considere conveniente. Esto es lo que hizo cuando fue necesario y por otro lado demostró templanza si la situación lo ameritaba. Fue osado y arriesgado. Amenazó con una poblada cuando el distrito estaba inundado. Se atrevió a denunciar al gobernador Felipe Solá ante la Defensoría del Pueblo de la Nación cuando el agua de Casares tenía más arsénico que el aconsejado. Se movilizó junto con los productores rurales cuando las políticas del gobierno nacional no defendían sus intereses. No fue un improvisado. Continuó formándose. Se capacitó en Uruguay, en España y en Francia. Durante su gestión en el municipio, llevó adelante políticas innovadoras, tales como el Plan Estratégico para el Distrito y la Región, y la Ordenanza de Zonificación. Fue un innovador en el tema del tratamiento de residuos, si bien se podría haber avanzado un poquito más en el tema del reciclado. Convocó a la participación ciudadana mediante el plan estratégico, aunque faltaron herramientas para aprovechar mejor la información obtenida o ampliar la apertura implementando el presupuesto participativo, que permita que los vecinos de alguna manera decidan qué obras serían las adecuadas para realizar en cada barrio. Y así podemos seguir enumerando, pero bueno, nadie se va a llevar el libro. Peli movió estructuras, puso fin a la política de confrontación,
a los profundos enfrentamientos inútiles que tanto daño hicieron a esta ciudad. No contestó agravios, demostró que podía haber diferencias en cuanto a la forma de hacer las cosas, que se podía pensar distinto y que eso era sano para el sistema democrático. Instaló la idea de que todos quieran lo mejor para el partido de Casares sin anteponer individualidades. Siempre trató de escuchar al militante interior, su ideología y a dónde quería llegar, pero también valorizó la opinión del vecino. Siempre destaca haber tenido la suerte o el honor de haber compartido momentos con un referente de Carlos Casares, Roberto Touro Mouras, a quien admiraba por su sencillez y humildad. Ahora voy a hacer referencia a algunos agradecimientos también un poco personales. La herencia es una manera de transmitir de un padre o madre a un hijo determinadas características que van pasando de generación en generación. Si bien heredamos rasgos fisonómicos como la estatura, el color de ojos, también forman parte del árbol genealógico algunos de nuestros gestos, gustos, como la pasión por el fútbol. Asimismo, nuestros valores. La herencia puede ser material, centrada en las propiedades, vehículos o joyas, constituyendo para algunas personas lo más valioso que recibirá de sus progenitores. O puede referirse a aquellos valores fuertes para nombrar, que emocionan, honradez, sencillez, respeto, siendo para otros la verdadera riqueza adquirida de sus padres. Seguramente para Peli, esos valores resultaron el mayor tesoro recibido de su padre, y no hay duda de que hizo honor a lo heredado. Gracias Omar por permitirme escribir este libro, por entrar a tu vida y a la de tu familia, y por la libertad que sentí para relatar cada una de las situaciones, para preguntarte también. Gracias a Sandra, que supo guardar todos estos recortes de diarios y nos permitió utilizar esta fuente de información secundaria, que es muy, digamos, importante para poder realizar el mismo. Un agradecimiento especial a vos, Anaí, por esta semblanza que se convirtió en el prólogo del libro. Y también quiero agradecer a Viviana Cardoso, a José Luis Romagnoli, Oscar Herrero, Horacia Vita y a Karina Zamprogna por los aportes para que yo pudiera escribir este libro. Gracias a Jorge, mi marido, que con mucha dedicación escuchó y leyó cada uno de los capítulos en más de una oportunidad. A Manuel y Matías, mis hijos de 10 y 5 años, que creo que están en la biblioteca infantil, que mencionan al senador Foglia como alguien cercano, como alguien de la familia, casi sin conocerlo. Gracias a ellos por acompañarme en este proyecto. Quiero dedicar mi primer libro, Omar, porque bueno, tenemos pensado en una segunda edición más de análisis político. A Jorge, Manuel y Matías, que son mis agradecimientos y dedicatorias personales, y a mis papás, Alicia y Roberto, de quienes yo heredé mucho de los valores que Omar referencia en su padre, y eso también me hace sentir orgullosa. Y bueno, y a mis 3 hermanas, que somos inseparables, que están en La Plata en este momento, pero bueno, sé que me están acompañando, Giselle, Berenice y Julia. No tuve la oportunidad de conocer a Cholo, pero escuchar a Omar sobre los silencios de su padre, sobre sus acciones y el respeto que despertó tanto en él como en otras personas, hace que este libro sea una muestra de su admiración y estima. Solo quiero referenciar una situación. En el año 2002, en plena crisis política, social, económica e hídrica en Carlos Casares, ningún proveedor estaba dispuesto a aceptar más deudas de parte del municipio. Con solo establecían una relación comercial si se les pagaba al contado. En ese escenario, un proveedor dice que no le podía fiar al municipio ni al intendente, pero sí lo haría con el hijo del Cholo, un vecino que había cumplido siempre. Gracias Omar por permitirme escribir.
Si bien lo conocemos a Omar, dan a conocer algunos detalles de él. Nació aquí en Carlos Casares el 13 de octubre, ahora dentro de poco ya cumpleaños, no vamos a decir cuántos. Está casado, tiene 2 hijos, fue elegido concejal en el año 99, se desempeñó como intendente interino de Carlos Casares y luego electo por 2 periodos para cumplir esa función en el año 2003 y 2007. Se desempeñó como presidente del corredor productivo, el Codenova, el año 2004 y 2006. Por su trabajo en esta entidad fue enviado por el gobierno francés a exponer la experiencia de la regionalización. Sobre esa temática fue invitado a disertar en diferentes ciudades de Argentina y en Uruguay. Fue miembro seminarista en el marco del programa Ciudades Iberoamericanas en España y Portugal. En diciembre de 2009 asumió como senador en la provincia de Buenos Aires, es vicepresidente del bloque de senadores del GENFAP, siendo presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional del Senado Provincial. Organizó la jornada Presupuesto Participativo, una herramienta válida para administrar, donde expusieron el licenciado Pablo Caruso y el especialista español Ismael Serrano. En el año 2012 fue invitado por la Asociación Diálogo por la Paz a visitar el Estado de Palestina. Omar Pelifoglia. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad que agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes estar esta noche tan especial para mí, para mi familia, para mis amigos. Así que agradecerles esto profundamente. Quiero decirles ante todo que tengo la voz media rara porque bueno, amanecí así esta mañana, me duele el pecho, quiero primero sacarme esto antes porque la verdad si bien uno tiene mucha experiencia política, no tengo experiencia para esta presentación y para estar la verdad con tanta gente querida. Pero es algo que soñaba hacer y bueno, cuando los sueños se cumplen es muy lindo. Así que quiero mis primeras palabras que sean de agradecimiento, más allá de a todos ustedes, a quienes hicieron posible este sueño, fundamentalmente a Romina Grigioni, o Grigioni, como le gusta que la nombre, porque si bien tenía esta idea de escribir un libro, no estaba en condiciones de escribirlo y tenía que encontrar a alguien que interpretara cabalmente cada una de las cosas que quería decir y además que tenga una visión producto de alguna documentación que nosotros teníamos en medios guardada por Sandra, de lo que decía El Oeste, de lo que decía Nueva Imagen, de lo que venía haciendo en esos años, que eran los testimonios escritos que estaban en los diarios. Así que cuando tuvimos el primer día, me quise convencer de escribir un libro. Bueno, no era escritor hasta hoy, y lo que hizo fue escucharme, ponerme un grabador y hablamos como 2 horas. Y al otro día, bueno, la verdad que quedé sorprendido y admirado porque lo había resumido, lo que decía era lo que yo quería transmitir, lo que quería decir, pero mucho mejor. Entonces eso me hizo convencerla de que teníamos que seguir trabajando juntos para terminar ese libro y cumplir ese sueño. Y también, bueno, cuando pensamos en el título, también supe rápidamente que Anaí era quien mejor podía escribir algo sobre mi padre. Y creo que no me equivoqué, y creo que toda nuestra familia y nuestros amigos y quienes conocen a mi papá seguramente estarán reconociendo ahora el conocimiento y además la sensibilidad que tienen Anaí como para transmitir lo que transmite. Por lo tanto, el libro para mí
tuvo dos cuestiones. Una netamente de rendirle un homenaje a mi padre por, obviamente, todos los valores que trató de transmitirnos, que habremos aprendido poco, mucho o nada. Eso seguramente lo dirá el final de la vida, ¿no? Cuando uno se le agote el calendario, serán quienes queden los que a uno lo juzguen. Y realmente para mí fue una fuente de valores, porque siempre trató de manifestarnos en su lenguaje llano y común de la importancia para nosotros, para los hijos, de formarnos, de educarnos. Pero también a mí siempre lo que me sorprendía de él, su predisposición hacia los demás. Una vez se piensa que, bueno, pero no fue político, me pueden decir, porque y bueno, pero ustedes verán y que en todas las familias siempre hay alguien que se ocupa de todo, que se ocupa de los hijos, pero se ocupa también de los primos, que se ocupa de los amigos, que le pasa a alguien y va, no sé, hoy nosotros tenemos una tía Nelly que uno tiene un problema y va y lo ayuda y va al hospital y lo cuida. Bueno, yo creo que mi papá era eso, ¿no? No hizo política, pero tal vez tuvo más sensibilidad y más humanidad que muchos de los que hacemos política. Y entonces, sigo. Trató de transmitirnos siempre el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. Eso siempre me pareció también muy importante, entre otros valores. Y por eso el hijo del Cholo, yo creo que un poco es el hijo biológico, o es el padre biológico, perdón, de Miri, de Sergio y mío, pero creo que también es un poco el padre de muchos otros, ¿no? de muchos amigos, de muchos familiares, y que seguramente también ustedes, cada uno de los que hoy está acá, sentirá ser el hijo. No es el Cholo, cámbienle el nombre, pónganle el nombre que quieran, pero seguramente todos ustedes tendrán en su mente a alguien de que se sienten hijo por sus valores, digamos, esa escalera que nos ponen, que día a día queremos llegar y que nunca creemos que vamos a llegar. Yo el otro día decía que hay una vez Galeano explicaba lo que era la utopía, y entonces decía que se lo explicaba a su hijo cuando le pregunta al hijo qué era la utopía, y le explicaba que era el caminar 10 pasos hacia el horizonte y el horizonte que se aleja 10 pasos, volver a caminar otros 10 pasos y el horizonte que se vuelve a alejar otros 10 pasos. Entonces el hijo le dice: ¿y entonces para qué sirve, papá, las utopías? Y el padre le dice: para eso, hijo, para caminar. Y yo creo que, bueno, cuando uno tiene la meta puesta en personas importantes que le han transmitido valores, lo importante es caminar hacia ahí. A veces seguramente se llegará, a otras por ahí no. Pero lo más importante que nos queda en la vida son esos referentes éticos que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Así que por un lado era un homenaje que sabía que era mi padre, pero también sabía que mucha gente podía interpretar esto mismo sobre lo que a uno le pasa. Y por otro lado, y tal vez lo menos importante, que era dejar un testimonio escrito, porque en el año 2003, bueno, ahí algo decía Fernando, cuando bueno, tenía un año como intendente electo, un poco menos, la cooperación francesa viene al Codenova, que es nuestra región, para que se conozca, y entonces empieza a buscar material sobre los municipios. Y ahí me dicen, la verdad es que en Argentina se encuentra algún que otro material sobre lo que es política nacional, algo provincial, pero buscar material sobre cuestiones municipales o regionales es casi imposible. Hay muy poco material. Sabemos que hay intendentes que, bueno, sus gestiones se transmiten de manera oral, pero que es muy difícil poder encontrar algo escrito. Y la verdad que pensé, uno primero piensa en Casares, ¿no? Y pensaba la gestión de don Héctor Miró,
que bueno, muchas veces nosotros tratamos de encontrar allí una fuente inagotable de cosas que ha hecho, pero si uno quiere ir a buscar algo de la gestión de Héctor, donde esté por ahí su pensamiento y puntualmente todo lo que está, es muy difícil, porque hay que ir seguramente a los diarios, ¿no? Y de ahí rescatar la información. Y así, bueno, lo veo hoy a Rodolfo, y todos nosotros con nuestros aciertos, nuestras virtudes y con nuestras cuestiones. Y en el libro también yo quiero agradecerle al Diario del Oeste porque hace hincapié en una cuestión que es buena para despertar interés, que dice qué dirá Peli, pero en realidad hablo de mi vida, y un poco Romina toma las cosas que se dicen de mí desde los diarios, pero no abrimos un juicio de valor sobre nadie, digamos, sobre ninguna otra persona, digamos, hablamos de nuestras cosas y lo que hemos querido dejar, lo que pudimos hacer y de lo que no pudimos hacer, que bueno, que ojalá se pueda desarrollar en el futuro. Tiene partes críticas porque creo que eso es lo importante, para poder aprender. Cuando uno cree que hizo todo bien, seguramente será un tonto o aprenderá muy poco en el futuro. Entonces, siempre sentí la necesidad de un día, si puedo, escribir algo y dejar de lo que hice, para que las próximas generaciones puedan mirar. Y además lo sufrimos mucho, quienes nos apasiona la política desde chico y soñábamos con ser o vocal de la juventud o concejal o lo que fuese. Cuando queríamos estudiar algo sobre los municipios es muy difícil encontrar, pero casi yo le digo que es imposible. Y sobre todo para buscar de Carlos Casares, le digo, hay que ir a cada uno de los diarios y ponerse a recopilar datos desde ahí. Así que, esa fue una de las inquietudes, ¿no? De dejar ese testimonio escrito y de alguna manera también, cuando empezamos con esto, uno se va dando cuenta que no solamente habla de lo político, que además es un ser humano que tiene sus cosas. Y yo había leído hace muy poco tiempo algo de Nicolas Sarkozy, que fue expresidente de Francia, porque yo también entendía y tenía como un paradigma que creía que lo mío era todo racional, digamos, que era una persona sumamente racional y que todo lo que hacía lo analizaba y lo pensaba mucho. Después, él me hace ver que, él pensaba lo mismo, que era sumamente racional, y después, descubre que la persona está cargada de sentimientos, de emotividades, de días, de coyunturas, de cuestiones que hacen que no todo lo que a nosotros nos parezca de una racionalidad absoluta no está cargada de otras cosas, ¿no? Y por lo tanto me pareció necesario contar de dónde venía, de mi familia, de mis amigos, de las cuestiones que yo creo que son absolutamente necesarias y que muchas cosas podemos manejar y otros no, y eso nos da mucho miedo. Nosotros siempre todos nos formamos como para ser previsibles, como para tener un futuro, y después la vida nos depara cosas que son inimaginables, y esas cosas están en las cuestiones fortuitas, esas cosas están en los amigos con que uno se junta. Entonces el libro un poco cuenta todas esas cosas. No planifiqué ser lo que soy en la vida. En algún momento, llegó a mi vida la vocación política, pero porque me encontré con personas. Yo, la verdad, por ahí no me hubiese encontrado con esas personas, no hubiese sido nunca, no hubiese tenido esa actividad política. Por eso a mí me gusta dejarle siempre un mensaje a los jóvenes, a quienes por ahí en algún momento se encuentran confundidos como lo estaba yo, que en algún momento a la vuelta de la esquina pueden encontrar la vocación, pueden encontrar un estilo y una forma de vida. Y a mí me pasó, yo un día voy caminando y me encuentro con Talo Veraza, y me habla en ese momento de la Junta Coordinadora Nacional. Y me invitó a participar en política, y nunca más, desde ese día nunca más dejé de militar y dejé de participar. Tal vez si no me hubiese encontrado con él, mi destino hubiese sido otro, tal vez me hubiese dedicado también a la política, pero digo,
las cosas, las cuestiones, la gente con la que uno se encuentra, los valores que le transmite. También en esos años, no puedo nombrar a todos, pero en el libro están algunos, pero también es cierto que entré al partido, y si no hubiese sido por Fabián Perelló, que está por allá, que en más de una oportunidad cuando uno se sentía que, bueno, me voy a la casa, porque estas cosas que no le puedo acompañar, bueno, estaba, militaba y andaba y caminaba, y seguí porque estaba él, si no me hubiese ido a mi casa, digamos. Son cuestiones que uno tiene en la vida, personas que le van dejando cosas, ¿no? Y después, cuando uno llega al municipio, la verdad, rodearse de gente que le hace a uno las cosas fáciles. Yo me acuerdo cuando de un día para otro, como acá se decía, me toca manejar la comuna, y tenía miedo, digamos, como puede tener alguien que es joven, que no tiene una experiencia de ser intendente, y si bien tenía sueños, pero muchos sueños y muchas esperanzas y muchas expectativas, también tenía como un desborde de toda la situación, de todo lo que estaba pasando, de no poder cumplir, y detrás de eso está la gente, digamos, ¿no? Está la expectativa de la gente, la esperanza de la gente, no lo de uno, no fracasa uno, fracasa toda una comunidad cuando uno le va mal y ocupa un cargo de eso, ¿no? Y eso uno lo lleva adentro y está muchas veces en soledad. Y bueno, estuvo la mano del gringo Ascaini, que me dijo, quédate tranquilo que vamos a salir, de José Luis Romagnoli, y de muchísimos funcionarios, que realmente me permitieron a mí desarrollarme lo que más me gustaba, que tenía que ver con la cuestión de por ahí de comunicarme con la gente, de tratar de llevar adelante ideas, pero se ocuparon de lo cotidiano, del día a día, y eso es fundamental, tener gente que se ocupe de lo cotidiano, del día a día. Y yo, la verdad que uno siento que hoy soy el más injusto del mundo, y después que terminé el libro también sentía que uno era el más injusto del mundo por muchísima gente que uno no nombra. Hay muchísima gente que influye en la vida de uno, que hace que uno sea lo que es. Y bueno, por ahí se pasa, o el libro va por otro lado, y entonces uno no contempla ese detalle. Le pido 1.000.000 de disculpas a toda la gente que sabe que en mí influyó para ser lo que soy, como seguramente habré aportado en algún otro algo desde mi forma de ser. Y también trato de transmitir en ese libro algunas cuestiones que a mí... cuando hablo de personas, pero también a veces, y esto lo digo, uno puede encontrar en la persona ciertas cosas, y yo también siento que respeto. Pusieron un cartel de Coca-Cola, saltó un foso, se metió en el medio entre la policía y la barra brava. Cuando la barra brava lo vio que era Mouso, paró inmediatamente de agredir, la policía también, y nos sacaron a todos, el grupo de 40, 50 personas encabezada por Roberto Mouso. Eso me marcó a veces como una sola persona con prestigio, lo que tenía Mouso era nada más que prestigio, hizo que lo que era una guerra, bueno, realmente se canalizara y pudiéramos todos salir de esa cancha. Digo porque son algunas de las cosas que cuento en el libro como cuestiones que a veces nos quedan en la vida y que tenemos que tomar, ¿no? Y de ahí tomé lo que puede hacer una persona con prestigio, que los demás los respeten. Por eso hay muchísimas de estas anécdotas, ¿no? Y no tengo, la verdad, mucho más para decir, y yo como sé que fue todo con una carga emotiva muy grande, solo decir que pasamos un poco revista a todas las obras que hemos hecho, lo que nos quedó inconcluso. Lo dijo un poco Romina, pero para mí lo del plan estratégico, que fue mi cabecito de batalla, que a ustedes seguramente le comí la cabeza, y yo la verdad que lo que quería es que todo el mundo participara, que todo el mundo se involucre en las cosas que son de todos. Digamos, la comunidad más interesante es aquella comunidad que tiene sus ciudadanos más despiertos. Si todos nos preocupamos de todos los temas, seguramente seremos la mejor ciudad del mundo, y eso depende de nosotros, los que en algún momento tenemos la función de conducir, de tratar de hacer participar a todo el mundo en todo. Y yo sentí que, nosotros abrimos una puerta, pero que después no la pude mantener,
no sé si fue por falta de poder coordinar con las instituciones, si no fue por falta a lo mejor de empuje mío, pero todo eso, 177 instituciones de Carlos Casares participaron del plan estratégico, dejamos una mirada hacia 10 años hacia adelante, pero no la pude continuar y también es una de las frustraciones políticas que uno tiene. Por otro lado, hoy ve que por ahí 5 años después se sigue con ese déficit. Otro de los déficits es que nosotros avanzamos muchísimo en lo que era sobre todo la deposición final de residuos sólidos urbanos, y siempre quisimos avanzar también en lo que fue que se pudiera empezar en los distintos barrios a separar en origen, en las casas, y no lo pudimos lograr. Pero la verdad que si hoy uno mira, yo creo que retrocedimos, pero igual siento que eso fue algo que nos quedó. Siento que en algún momento, y acá hay varios que se van a acordar porque varios me han cargado, hicimos con Talo, teníamos una gran expectativa con la ciudad digital y no la pudimos continuar, seguramente también por un gran error mío, pero tampoco hemos avanzado hoy mucho en eso. Y así hay muchísimas cuestiones en donde nosotros podríamos haber hecho mucho más, y eso es la importancia de cuando uno escribe algo, no dejar todas las buenas, sino dejar también testimonio de todas las cosas que en cierta manera siente que no pudo dar todo. Y digo que quería terminar por ahí un poco de manera más feliz, porque esto para mí tuvo una carga bastante muy emotiva, estuve todo el día mal, pero digo, bueno, quiero terminar con un mensaje en medio en broma, en medio en serio para mis amigos, para los que me conocen, para los que han luchado conmigo en estos 13 años, que han estado siempre al lado. Ustedes saben que hay un libro de político por excelencia. Voy a tomar agua antes. Un libro político por excelencia que es de Maquiavelo, El Príncipe. En donde, bueno, la verdad que Maquiavelo era bastante osado. Todos al príncipe, o en este caso era a Lorenzo de Medici, le regalaban oro, caballos. Él tuvo la osadía de decir, te regalo un libro para mostrarte cómo tenés que gobernar, ¿no? Y entre una de esas cosas, hoy se toma, ¿no?, como un mensaje para aquellos que ocupan o que llegan a un cargo político. Maquiavelo decía algo, dejaba unas enseñanzas que decía que alguien llega a ocupar un cargo político por méritos ajenos, es decir, por lo que han hecho los demás por uno. Llega a ocupar un cargo político por la suerte, por la fortuna, por el destino, o llega a ocupar un cargo político por méritos propios, o por una conjunción de estas cosas, ¿no? Entonces yo tengo dentro de mis amigos, los que me han acompañado en estos 13 años y que seguramente me van a seguir acompañando, dos grandes vertientes filosóficas de pensamiento. Están por mitades. Una mitad que dice que todos los méritos que he tenido para ocupar los cargos que he tenido de concejal, de intendente y de senador son de méritos ajenos, es decir, por ellos, que gracias que me acompañaron en la juventud, que gracias que me acompañaron en la Pecorelli, que gracias que hicieron todo cuando fueron funcionarios míos, y seguramente ahora quienes están conmigo en el Senado no lo deben decir, pero lo piensan. Y la verdad que es cierto, digamos, hubo muchísimos jóvenes que me acompañaron y que hicieron muchísimo por mí en la juventud, hubo muchísimos jóvenes que me acompañaron en la Pecorelli y que hicieron muchísimo para que sea quien soy, tuve funcionarios excelentes que me acompañaron muchísimo, y también hoy me acompañan mucho para que pueda presentar los proyectos que uno puede presentar y para brindar algún tipo de ayuda. Así que hay algo de realidad. Y hay otra, que no los nombro, pero los miro, quienes son los por ahí los filósofos principales de esta doctrina, que dicen que todo lo que he logrado lo he logrado por suerte, que todo lo que lo logré por fortuna, y que en realidad me voy a permitir contar dos anécdotas, porque además esta doctrina que defiende que todo lo que lo hice es por suerte y digamos por el destino,
tienen memoria encima. Y no tienen solo memoria de lo que es la actividad política, sino desde siempre. Y me recuerdan, por ejemplo, que en un partido intercolegial, último minuto, final de campeonato, centro, la voy a peinar, me pongo así para peinarla de cara al arco, erro el cabezazo, le pego con la cola, hago el gol, salimos campeones y ganamos 1-0. La segunda cuestión, ya es un poco más complicada, pero cuando asumo en la comuna en el año 2002, plena inundación, el agua a borde de pasar la ruta 5, lo que se domina el Bajo Maganini, acá está Abel, que sabe bien, hoy Chuchi, el Bajo Maganini rebalsaba el camino a Cadrel, si está Julián por acá, no sé si está Julián. El camino a Cadrel, el agua pasaba por arriba y los camiones que venían de la leche y los camiones con los quesos, la verdad que daba miedo porque venían al tanteo, sabían por dónde estaba el camino, pero no se veía absolutamente nada. Había gente que, bueno, como pasan estas cosas, estaba pescando. Y estábamos ahí, un grupo de amigos, yo recién entrado, bastante con miedo, mirando. Y un gordito, se pone la manito en el bolsillo y dice, ahora que entró Peli, de acá a 8 meses, en el Bajo, los peces, dice, con la cola levantan tierra. Y a los 8 meses, los peces ya no estaban más porque el agua se había ido. Pero quiero decirles que bueno, para meter una cuña entre estas dos teorías está el libro. Muchísimas gracias a todos. En esta presentación, Omar quiere entregarle un presente a Anaí y también a Romina. A Romina el libro. Y vamos a invitar a Sandra. Pase, por favor. La vamos a hacer hablar. La entrega del libro. Sandra. Y la vamos a invitar, o te vas a acercar, firmar, para tu mamá, para Celia, el libro y las flores. Bien, todo comienzo tiene un final. Queremos recordarles lo del libro una vez más, que el valor es de 50 pesos, es para colaborar con 2 instituciones, el merendero del Club Deportivo y la Asociación Protectora de Animales. Tiene un costo de 50 pesos y aquellas personas que quieran llevarse el ejemplar y tener la firma de Omar se pueden acercar. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberse acercado, por haber tenido ese silencio, por haber sido cómplices en esto de mantener los silencios, de respetar cada uno de estos instantes, de darle ese segundo que necesitan quienes se exponen para recuperarse de algún momento emotivo. Por eso, simplemente, a Anaí, a Romina, muchísimas gracias, a Omar y a todos por haber participado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y la última cosa que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo.
Mañana, 21 a 15 horas, se va a llevar a cabo aquí, en este lugar, el acto por los 50 años de esta casa. Quedan todos formalmente invitados. Muy buenas noches, muchísimas gracias.